Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a una nueva jornada de actualización online que lleva adelante a Procal, como tantas otras que ha estado compartiendo con muchos de ustedes que estuvieron presentes y también con muchas otras personas a lo largo de todo este año 2020. Mi nombre es Luciano Aba, soy periodista agropecuario y soy editor del periódico Motivar. Y como siempre les digo, es un orgullo muy grande para mí estar acompañando a Procal en todo lo que tiene que ver con la actualización continua de los veterinarios específicamente dedicados a la lechería en Argentina, pero como estamos viendo también en las inscripciones a estas jornadas, también del resto de la región y del mundo. Hoy vamos a estar escuchando sobre dos temas bien concretos con disertantes de primer nivel nacional, por un lado hablando del impacto de mastitis subclínica sobre performance reproductivo y también impacto de mastitis clínicas sobre pérdidas de gestación. ¿Sí? Vamos a estar trabajando sobre estos dos temas. El desafío adicional por mi parte es hacerlo sin los lentes. Por primera vez estoy haciendo un webinar sin mis lentes, así que les pido un poco de paciencia para la lectura de los currículums y demás, pero no los quiero entretener con esta cuestión personal sin antes darle la bienvenida a quien es la presidenta de APROCAL, a la médica veterinaria Marisa Martínez. Hola Marisa, bueno, bienvenida a la transmisión. Te dejo para que saludes a todos los que nos están mirando. Hola Luciano, gracias, buenas tardes para vos, buenas tardes para todos, y bueno, llegamos ya al último webinar del año. La verdad que, bueno, ya lo hablaremos más tarde, pero ha sido un placer contar con vos y contar también con todos los que nos fueron acompañando a lo largo bueno, de todos estos webinars que hicimos este año. Estoy viendo a ver si puedo compartirles pantalla, porque tampoco podemos dejar de agradecerle a los socios protectores, que son, bueno, quienes nos acompañan y quienes hacen posible que hoy estemos acá, que los estamos viendo en pantalla, así que a todos ellos muchísimas gracias. Como siempre, los objetivos de APROCAL no podríamos alcanzarlos sin el apoyo de estas empresas del sector. Y después, bueno, como siempre, contarles un poco esta iniciativa que hace 4 años iniciamos en APROCAL, que es APROCAL Solidario, que ya llevamos entregados 4.200 litros de leche fluida gracias al aporte de todos los participantes bueno, que a lo largo de estos años han pasado por nuestras jornadas de capacitación, así que a todos muchísimas gracias. Y en todos los webinars de este año ya llevamos 553 litros recaudados que van a ser entregados, si Dios quiere, ya a fin de año, a las comunidades de Santiago del Estero, de la mano de Presente Asociación Escuelas Rurales, que bueno, que colaboran con estas comunidades y apoyan a los chicos para que puedan seguir estudiando y llevan, hacen hospitales móviles y van con profesionales para atenderlos también una vez al año, este año bastante particular, pero ni ellos ni nosotros quisimos dejar de estar presente también, así que seguramente en el chat ahora van a encontrar cómo pueden colaborar quienes quieran, así que bueno, bienvenido eso. Y bueno, por último, estas son nuestras redes sociales y nuestra página web, donde pueden cualquier consulta, lo que necesiten, ahí seguramente Maggie estará respondiéndoles, y también van a encontrar la grabación de la charla de hoy, de la jornada de actualización del martes pasado y de todos los webinars que estuvimos haciendo este año, seguramente en las próximas semanas, así que, bueno, y que por ahí se perdió alguno o quiere revisar algún dato, ahí van a estar colgados para seguir actualizándonos. Así que bueno, no los entretengo más, así vamos directo a la parte más interesante, y bueno, muchísimas gracias y que lo disfruten. Muchas gracias Marisa, nos vemos al cierre de esta jornada, si te parece bien, nosotros le vamos a dar continuidad. Antes les quiero hacer algunas consideraciones bien prácticas. Ya tenemos muchas personas que nos están saludando vía el chat que tenemos abierto de esta plataforma Zoom. Les vamos a pedir que por ese chat nos cuenten desde dónde nos están mirando, si están muy contentos con la transmisión y demás, pero las preguntas específicas que quieran hacerle a los disertantes las tienen que hacer en el botón específico que dice preguntas y respuestas, para que desde ahí se puedan ir seleccionando en tiempo real, y al final de la jornada
se las traslademos junto con Julián Bartolomé, también médico veterinario de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de La Pampa, a los disertantes. Sin más, voy a invitar a prender su cámara y también su micrófono al médico veterinario Ramiro Rearte, quien va a estar a cargo de la primera disertación. ¿Vos me escuchás bien, Ramiro? Sí, perfectamente. Bueno, entonces lo voy a introducir como corresponde, ¿sí? Ramiro Rearte es médico veterinario, actualmente es jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Bioestadística y Epidemiología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Plata, es médico veterinario, como dije, es doctor en Ciencias Veterinarias y también es becario del CONICET, lo cual entiendo que está estrechamente vinculado, Ramiro, a la presentación de hoy. Sí, Luciano, gracias por la presentación. Hoy lo que les voy a presentar son los resultados de uno de mis estudios que conformaron mi tesis doctoral que defendí hace algunos días nomás, así que estoy estrenando título. Bien, bueno, felicitaciones, felicitaciones. Entonces, Ramiro, y Gracias. sí, te invito a que compartas ya tu pantalla y veamos si podemos dejar ya disponibles tus 30 a 35 minutos para avanzar con la presentación específica que tiene que ver con el impacto de la mastitis subclínica sobre la performance reproductiva. La vemos perfecta la presentación, Ramiro, te cuento, a pantalla extendida. Así que si vos estás de acuerdo, te dejo directamente al mando de la transmisión. Bueno, bárbaro, Luciano. Gracias a vos por la presentación y gracias a la gente de Arporocal por darme el espacio para mostrar estos resultados que, como les dije, forman parte de mi tesis doctoral, ¿sí? Lo que les voy a mostrar son los resultados, aparte de los resultados del estudio que analiza el efecto o la asociación entre la mastitis subclínica y la performance reproductiva. Voy a mostrar también algunos resultados de cómo los eventos de mastitis subclínica o el conteo de células somáticas también tienen alguna asociación con la producción de leche, ¿sí? Yo hice mi tesis doctoral en la Facultad de Ciencias Veterinarias, como les conté, fui financiado, mi tesis doctoral la financió el CONICET, y este estudio particular yo utilicé la base de datos de ARPECOL. ARPECOL es la asociación de la regional pampeana de entidades de control lechero, en el cual ya hace varios años que la facultad tiene un convenio con ARPECOL para hacer análisis de datos, y yo utilicé esta base de datos para hacer el siguiente estudio, ¿sí? A modo de introducción, les voy a presentar algunos antecedentes que enmarcan esta problemática o este estudio de investigación. Principalmente se han establecido que los altos conteos de células somáticas se han asociado a indicadores de fertilidad, ¿sí? Principalmente se han reportado que los conteos de células somáticas se podrían estar afectando la tasa de concepción de las vacas lecheras. Y esta asociación temporal ha sido demostrada que está principalmente determinada por su asociación temporal con la inseminación artificial, como con la severidad del proceso inflamatorio, es decir, con el conteo, con la magnitud del conteo de células somáticas, ¿sí? Hay varios estudios que han demostrado esta asociación y que han diseñado de diferentes formas diferentes estudios en los cuales han establecido esta asociación, ¿sí? Enmarcando los resultados de este conjunto de la bibliografía de referencia o los estudios disponibles, varios investigadores, o principalmente que me resulta muy interesante, de Hudson, es un epidemiólogo inglés, el cual él ha demostrado que si bien estos efectos del conteo de células somáticas sobre la reproducción, como también el efecto de las mastitis clínicas en la reproducción tienen un efecto importante, es importante construir indicadores que permitan caracterizar a los establecimientos productivos lecheros en su conjunto, ¿sí? Es decir, que la fertilidad está determinada por múltiples causas y el conteo de células somáticas o los procesos inflamatorios de las ubres podría estar impactando en alguno de estos indicadores. Pero es importante construir indicadores o entender muy bien la magnitud de los efectos para poder ponderar en qué medida estos posibles efectos de los episodios de mastitis podrían estar teniendo un efecto en la fertilidad. Y eso es algo muy importante a tener en cuenta.
Por otro lado, también otros estudios, hay muchísimos estudios de referencia que han estimado la asociación somáticas en la producción de leche, ¿sí? Independientemente del diseño de los estudios, en los sistemas en los cuales se hayan realizado, se ha reportado que los altos conteos de células somáticas, o sea, conteos somáticos elevados, generan una merma en la producción de área de leche que va entre 0,28 kilogramos de leche por día a 2, hasta 2,41 kilogramos de leche por día. ¿Sí? Esos son los extremos que están básicamente dependiendo del nivel de la magnitud del conteo de células somáticas, como también de la aparición de el número, las categorías de aparición de las vacas. ¿Sí? Y de vuelta a estos indicadores, este es un trabajo que también me parece citar de referencia porque contextualiza estos tipos de análisis, estos tipos de estudios epidemiológicos que estiman parámetros de asociación, los contextualizan en realidades concretas y efectivas. En el estudio de Vicio es una investigadora de la Universidad de Córdoba, Diego Cuarto, en la cual ha estimado, utilizado estos parámetros de asociación entre mastitis subclínica y producción de leche para estimar modelos bioeconómicos que permitan hacer una ponderación del efecto que tienen cada una de estas entidades en la performance de todo el sistema, de toda la empresa lechera. ¿Sí? Entonces, como primer objetivo, lo que le voy a mostrar son los estudios que realicé para estimar la asociación entre conteo de células somáticas y el riesgo de concepción en vacas lecheras, teniendo en cuenta su asociación temporal con la inseminación artificial y con la severidad del conteo de células somáticas. Y en un segundo punto os voy a mostrar los resultados de los estudios que estimaron la asociación entre el conteo de células somáticas y la producción diaria de leche, teniendo en cuenta el nivel de productividad individual, es decir, cuán productivas son las vacas, y tener alguna idea de cómo esos estimadores pueden tener en cuenta la variabilidad que existen dentro de los rodeos y entre rodeos para permitir la generalización de estas estimaciones, ¿sí? La inferencia de estas estimaciones. Bueno, entonces, en el primer estudio que se realizó para estudiar la asociación entre el conteo de células somáticas y la performance reproductiva, se hizo un estudio longitudinal retrospectivo, longitudinal porque incluimos un conjunto de vacas durante un periodo de tiempo, y retrospectivo porque hicimos el estudio mirando hacia atrás, ¿sí? Recolectamos los datos y después miramos hacia atrás. Entonces, la base de datos con la cual realicé este estudio pertenecen a lactancias pertenecientes a rodeos que realizaron sus controles lecheros en ARPECOL entre el año 2000 y 2014 y que cuenten con registros de controles lecheros y reproductivos completos. Esta base de datos, es una base de datos de ARPECOL, nuclea una gran cantidad de establecimientos, realizamos un proceso de validación y de exclusión e inclusión de datos, ¿sí? Para los fines prácticos de esta presentación, en este estudio se incluyeron registros de lactancias provenientes de 580 establecimientos, 427.148 lactancias y 900.000 inseminaciones artificiales, ¿sí? Es decir, que nosotros en este estudio ahora vamos a ver que se vio el efecto del conteo de célula en la tasa de concepción y se realizó sobre este número de inseminaciones artificiales durante todo este periodo de tiempo, ¿sí? Para que se den una idea de la estructura de los establecimientos, tengan en cuenta que este estudio se realizó en este periodo de tiempo y que la estructura de los establecimientos fue variando a lo largo del tiempo, pero este gráfico nos muestra que las vacas que se incluyeron en este estudio se corresponden principalmente a establecimientos, ¿sí? Que tienen entre 200 y 500 vacas en ordeña, ¿sí? Esos son el tipo de establecimiento que más vacas aporta al estudio. No quiere decir que sean la mayor cantidad de tambos, ¿sí? Que componen el estudio. Este análisis habría que desagregarlo para dar una información. A medida que se desagrega se ve muy claramente cómo fue el proceso de consolidación de los tambos de mayor tamaño, ¿sí? Pasando directamente al estudio, lo que se hizo es que para cada una de esas 900.000 inseminaciones artificiales, la inseminación artificial se determinó como día cero. Y se determinó un periodo de tiempo hacia atrás y un periodo de tiempo hacia adelante. Hacia atrás, entre el día menos 43 y menos 3 previos a esa inseminación artificial, y entre el día menos 3 a más 30
posterior a esa inseminación artificial. Y se incluyeron aquellas inseminaciones artificiales que tenían al menos 2 controles lecheros con conteo de células somáticas en ambos periodos, ¿sí? A partir de estos 2 controles lecheros, para cada inseminación lo que se hizo se clasificó a cada inseminación artificial en función de si correspondía a una vaca que estaba en estado sana, curada, nuevo enferma o crónica en función de estos 2 controles lecheros, ¿sí? El punto de corte que se utilizó es un punto de corte de referencia de bibliografía que se considera como un proceso de mastitis subclínica arriba de los 150.000 células somáticas por mililitro, y se clasificó vacas sanas como cuando los 2 controles estaban por debajo de estos valores, vacas curadas cuando el primer control era mayor y el segundo menor, vacas nuevas enfermas cuando el primer control era menor al punto de corte y el segundo mayor, y vacas crónicas cuando el punto de corte, ambos conteos de células somáticas estaban por arriba de estos valores, ¿sí? A su vez, esta subpoblación de vacas clasificadas como vacas crónicas, en función del segundo control lechero, se las volvió a reclasificar, no solamente como vacas crónicas, sino también como vacas con un conteo de células somáticas leve, moderado y grave, ¿sí? En función de si superada estaban entre 150.000 y 400.000, entre 400.000 y 1 millón de células, o más de 1 millón de células, ¿sí? 2 clasificaciones diferentes en función de estos 2 momentos del tiempo. Esto lo hicimos para controlar el efecto del tiempo, ¿sí? Y de la severidad. Entonces, esto muy esquemáticamente, lo que quiero señalar con el modelo de estadístico que se ajustó para mostrar los resultados, lo único que quiero decir es que cada una de esas inseminaciones artificiales se evaluó si fue efectiva, si generó una preñez sí o no, es por eso una regresión logística, y se la estimó en función de estas categorías, ¿sí? Se vio cuál fue la chance de concepción en cada una, según la categoría del conteo de células somáticas, ¿sí? Eso es lo que se llama la variable CC-status. También se vio cómo varía ese efecto del conteo de células somáticas en los diferentes servicios, ya sea si fue un primer servicio, un segundo servicio, un tercer servicio o hasta un cuarto servicio, ¿sí? Luego las otras variables que están en el modelo, simplemente esas predicciones que hace el modelo simplemente se ajustan por los días en leche, el año, la estación, ¿sí? Independientemente del modelo estadístico, lo que hacemos es ver la asociación que hay entre el conteo de células somáticas clasificados con las variables que les acabo de contar en la tasa de concepción. Y un modelo similar se ajustó a partir de aquellas vacas sanas, aquellas vacas crónicas, con la clasificación de una vaca crónica, sea como leve, moderada o grave, ¿sí? El mismo modelo estadístico con la misma interacción entre la severidad, o sea, vamos a comparar sanas, vacas crónicas y su clasificación leve, moderada o grave contra vacas sanas. Esa es la comparación que vamos a ver, ¿sí? Y los resultados de estos análisis son los siguientes. El OR es una medida de asociación, o ratio es una medida de asociación. El valor de referencia, nosotros tomamos como valor de referencia la chance de concepción de una vaca sana, ¿sí? Que los 2 controles lecheros previos y posteriores a su inseminación eran menores a 150.000. Y se comparó la chance de que cada uno de esos servicios sea exitoso comparándola con esa vaca sana, ¿sí? Y lo que nosotros vemos es que en el primer servicio, ¿sí? En el primer servicio, las vacas, la chance de concepción disminuyó un 1.4, un 2.1 y un 4.4 puntos si las vacas son sanas, nuevos casos o crónicas respecto de una vaca crónica, ¿sí? En esto, para hacer ejemplo, no sé si se ve el puntero, si la tasa de concepción fuera en una vaca sana sería de 33.6 puntos porcentuales en el primer servicio, en una vaca crónica sería de 29.2. ¿Sí? Esa es la predicción del modelo, ese es el efecto medio del conteo de células somáticas, ¿sí? ¿Qué pasa si observamos el mismo modelo en una vaca que recibió 4 servicios, ¿sí? Observando en el cuarto servicio, es decir, en esa subpoblación de vacas problemáticas, esas vacas repetidoras que cuentan quedar preñadas? Nosotros vemos que ese efecto del conteo de células somáticas se disminuye casi muy significativamente, sobre todo en las vacas crónicas.
¿sí? Es decir, que en la subpoblación de vacas, la conclusión de este primer estudio sería que en la subpoblación de vacas repetidoras, y bueno, el conteo de células somáticas quizá no estaría siendo tan importante, y quizá hay otros factores que están determinando esa alta repetibilidad, pero que en vacas de primer servicio, bueno, quizá vacas fértiles que tienen un episodio de altos conteo de células, bueno, quizá podría estar afectando un poco su capacidad de concepción. Cuando hacemos en este segundo análisis, cuando comparamos vacas sanas con vacas crónicas, ¿sí? Según estas tres clasificaciones, vemos que el efecto es aún mayor, ¿sí? La severidad del conteo de células somáticas aumenta, ¿sí? Fíjense, si comparamos vacas sanas con una tasa de concepción de 33.6, disminuye 7.5 puntos porcentuales su chance de concepción, ¿sí? Estaría alrededor de los 26, del 26%, ¿sí? 26.1%, 7.5. Y de vuelta, eso pasó en el primer control, ¿sí? En el primer control, no en el primer servicio, ¿sí? Pero sí observamos este mismo análisis en el cuarto servicio, bueno, su chance de concepción, la magnitud de ese efecto se ve disminuido un poco. La misma tendencia. En vacas repetidoras, somáticas, no sería, no tendría tanto efecto, ¿sí? Un segundo estudio que se hizo, este lo voy a mencionar rápidamente, porque esto se vio sobre la chance de concepción, también se hizo un estudio rápidamente que lo que se observó, se siguió a las vacas en esa misma población durante los primeros 200 días en leche, y se vio si en los altos conteos de células somáticas generaban algún tipo de efecto sobre la chance de recibir una inseminación, ¿sí? No de quedar preñada, sino de recibir una inseminación. Por eso se armó un modelo de supervivencia que básicamente es estimar el riesgo diario de que una vaca reciba una inseminación, ¿sí? Y este modelo estadístico lo que tiene de bueno es que puede incluir al conteo de células somáticas como una variable dinámica, ¿sí? A medida, según el conteo de células somáticas que tuvo una vaca a lo largo de todo el periodo de estudio, bueno, ese conteo de células somáticas es dinámico, ¿sí? Pero se observó básicamente la chance diaria de que una vaca reciba una inseminación. Y los resultados fueron los siguientes. Esto es el riesgo instantáneo, hazard ratio de inseminación, es un 0,97, o sea, si tomamos de vuelta como valor de las vacas que tuvieron en los primeros 200 días, en cada uno de los días, a menos de 150.000 células somáticas respecto de las que tuvieron más de ese punto, un conteo mayor a ese punto de corte, vemos este riesgo instantáneo, ¿sí? El valor de referencia es 1, tiene menos chances de recibir una inseminación las vacas que en algún momento de su lactancia tienen más de 150.000. ¿Es un efecto grande? Yo hice para hacer una interpretación directa de esta transferencia de este hazard ratio a probabilidades, ¿sí? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que si nosotros nos paramos en esta base de datos, en cualquier punto de la lactancia de los primeros 200 días, si vos tenés que hacer una apuesta, bueno, a ver, una vaca, ¿quién recibe primero una inseminación? ¿Una vaca con menos de 150.000 o una vaca con más de 150.000? Bueno, las probabilidades es 50.7 a 3. Es biológicamente despreciable, pero es estadísticamente significativo por una cuestión también, lógicamente, de tamaño de la muestra, ¿sí? Cuanto más grande es la población que se rodea, esas diferencias podrían estar siendo explicadas desde el punto de vista estadístico, pero biológicamente tienen un problema, una importancia marginal. Entonces, el conteo de células somáticas afecta principalmente, podría estar afectando principalmente, o se asocia a las chances de concepción, importa en periodo su relación con el servicio, e importa la magnitud de ese conteo de células somáticas, ¿sí? Y no así sobre las chances de recibir una inseminación. Bueno, y ahora una segunda parte de este estudio se realizaron un análisis del conteo de células somáticas en la producción diaria de leche, ¿sí? Entonces, en este estudio se incluyeron lactancias con al menos 7 controles lecheros a lo largo de todos hasta los 305 días en lactancia. Esta base de datos cuenta con 448.000 lactancias
provenientes de casi 700 tambos durante el mismo periodo de estudio, ¿sí? De 2000 a 2014, y cuenta con 4.061.230 controles lecheros, ¿sí? Esta es la base validada, se excluyeron una parte importante de los registros, ¿sí? Para hacer este análisis, por una cuestión de capacidad informática y de ajuste del modelo y otras cuestiones, lo que se realizó es, de esta base de datos se tomó una submuestra, entonces los análisis que les voy a mostrar ahora, los resultados que les voy a mostrar ahora, surgen de datos provenientes de 190 rodeos, en las cuales se seleccionaron 159 vacas de cada uno de estos rodeos, y para cada uno de los categorías de aparición, vacas primíparas, vacas de segundo parto y vacas de 3 o más partos, ¿sí? Cada una de estas categorías se incluyeron alrededor de 29.800 lactancias. Se ajustó un modelo, antes una refrescada debe ser una obviedad, pero se utilizaron, el conteo de células somáticas hizo una transformación logarítmica, se utiliza el score lineal de células somáticas, ¿sí? Esta es la escala que se utiliza, es decir, como no es el conteo no tiene una forma lineal, lo que se hace esta transformación es linealizarlo, ¿sí? Se pasa un conteo de células somáticas de 2 equivale a 50.000 células somáticas, uno de 3 equivale a 100.000, al doble. Por cada unidad de aumento del score lineal se duplica en el conteo de células somáticas, ¿sí? Esta es la transformación de la variable de conteo de células somáticas que se utilizó para ajustar el siguiente modelo, que básicamente lo que explica es la producción de leche diaria, incluyendo este score. Sí, vamos a explicar cuál es la asociación entre el conteo de células somáticas y la producción de leche diaria, pero también estratificados por cuartiles de producción intratambos, o sea, vamos a ver si las vacas son vacas de alta producción, de producción media alta, media baja o baja, y también lo que tiene interesante es que se incluyó medidas repetidas, y en este modelo estadístico lo que se ve es la variabilidad en la producción de leche intrarrodeo y entrerodeo, ¿sí? Este valor medio del conteo de células somáticas es un valor medio teniendo en cuenta el efecto, cuán parecidas son las vacas dentro del mismo rodeo y entre rodeos, ¿sí? Esa es la característica de este modelo, y ya vamos a ver que tiene interpretaciones prácticas este modelo. Entonces, estos son los resultados que en primer punto, el valor, la estimación media, el efecto medio por el aumento de un punto de score lineal, ¿sí? Por cada aumento de un punto de score lineal, se merman en vacas de primer lactancia 0.350 litros. En vacas de segundo parto se pierden casi medio litro, 0.539 litros. Y en vacas de tercer parto se pierden por cada aumento de score lineal 0.676 litros, ¿sí? Esta es la estimación del efecto medio del conteo de células somáticas en la producción diaria de leche. Estos efectos son medios para vacas que están en vacas de alta producción, ¿sí? En el cuartil 1 de producción. En el modelo se había integrado se ve es que este efecto en vacas de primer lactancia se mantiene constante en los otros niveles de producción, pero que en vacas menos productivas tiene un valor un poco menor en vacas de segundo parto, y también un poco menor que va en vacas de 3 o más lactancias, ¿sí? Entonces, el efecto de la producción podría estar, las vacas menos productivas, quizá el conteo de células somáticas tiene un efecto un poco menor, no mucho, pero un poco menor, ¿sí? Y lo que les decía de los efectos de la correlación intrarrodeo es la definición estadística, que es este 34%. ¿Qué significa 34, 33 y 36%? Significa que de la variabilidad total, si nosotros tomamos uno de los controles lecheros al azar, un 34% casi un 35% de la variabilidad se explica porque las vacas pertenecen a diferentes rodeos. Para que se den una idea, en muchos de los estudios de referencia realizados en países europeos o mismo en Estados Unidos, este parámetro es bastante estimado y es bastante consistente entre sistemas intensivos. Acá en Argentina, estos estudios nos muestran que tenemos una alta variabilidad en la producción de leche entre rodeos. Esto es algo lógico, pero que es algo esperable, ¿sí? A priori,
pero que hay que tenerlo en cuenta a la hora de calcular estos estimadores de asociación, ¿sí? Y el otro parámetro que hay que tener en cuenta es la correlación intravaca. Entonces, estos 67 se aumenta, hay un aumento de alrededor de 40 puntos porcentuales entre la correlación intravaca. ¿Esto qué nos quiere decir? Que no solamente tenemos rodeos que son muy diferentes en su producción de leche entre sí, sino que también hay alta variabilidad en la producción de leche intrarrodeo, ¿sí? Estos parámetros, respecto de los parámetros de referencia de otros estudios, son de una magnitud de importancia. Otro de los estudios con esta misma base de datos en el cual se estimó el conteo de células somáticas y la producción de leche, lo que se hizo es, se estimó la forma lineal, ¿sí? Para hacer una visión, una forma más visual y no tan estadística de estos resultados. Se ajustó un modelo en el cual el conteo de células somáticas no se hizo un conteo de células somáticas logaritmo, no se hizo una transformación, sino que simplemente lo que se hizo fue una categoría, ¿sí? Se calculó el efecto medio cuando tenés 100.000 células, 200.000 células, 300.000, 400.000, así hasta más de 1.000.000. ¿Para qué es esto? Para ver cuál es la forma de la asociación, ¿sí? Cuál es la relación entre el conteo de células y el control de células, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos acá? Es que si se quiere, el primer gran disminución que tiene el conteo de células somáticas es cuando se pasa de 100.000 a 200.000 células somáticas. Algunos estudios, estas categorías, menos de 100.000, ¿sí? Hasta 100.000 células somáticas. Algunos estudios demuestran que empieza a haber mermas en la productividad, en la producción de leche ya desde 50.000 células somáticas, ¿sí? Pero nosotros en este estudio se ve claramente que existe una tendencia más negativa cuando se pasa ya superando la barrera de los 100.000 células somáticas, ¿sí? Y una segunda declinación en la tasa de concepción, en la producción de leche es cuando se supera el 1.000.000 de células somáticas en los controles, ¿sí? Algunos autores proponen que un control mayor a un conteo de células somáticas mayor a 1.000.000 ya podría estar clasificándose como una mastitis clínica, pero es una situación que no todos los autores están de acuerdo, ¿sí? Bueno, como conclusiones de este trabajo, de estos serie de estudios, es que el conteo de células somáticas afecta la concepción en vacas lecheras dependiendo de la severidad del proceso inflamatorio y de la asociación temporal con la inseminación artificial. Que la relación negativa entre el conteo de células somáticas y la producción de leche diaria sigue una forma cúbica, es decir, que tiene dos tendencias, una cuando va de 100.000 a 200.000, pasa de 100.000 a 200.000 y otra cuando supera 1.000.000, dos tendencias, por eso es la forma cúbica. Y es más fuerte en vacas productivas y en vacas multíparas, ¿sí? Cuanto más producción de leche, ese efecto negativo es mayor. Y una otra conclusión de este estudio es que la alta variabilidad en la producción de leche entre rodeos y entre vacas del mismo rodeo restringe la generalización de los resultados. O sea, ¿qué es lo que qué es lo que se quiere significar? Es que si bien este parámetro es un parámetro que se calculó a partir de un montón de establecimientos, que si se quiere tiene una buena representatividad de los datos, ¿sí? Y se puede tener, se tiene una buena confianza de que es un parámetro medio, si se quiere, robusto por la cantidad de vacas involucradas en el estudio, la generalización de los resultados es más conveniente tener en cuenta las propias características de cada uno de los rodeos porque se presentan ese valor medio, presenta una alta variabilidad entre rodeos, ¿sí? Eso es lo que nos dicen los resultados. Si vamos a estimar el efecto del conteo de células somáticas, es conveniente tener en cuenta que estos valores de referencia son valores medios y que puede variar en función de cada uno de los rodeos. Así que es algo que quizá es de importancia tener esta estimación media para calcular esos modelos, si se quiere, bioeconómicos, pero que hay que tenerlo en cuenta a la hora de utilizar estos parámetros para sacar conclusiones, ¿eh? Hay que tener en cuenta esta variabilidad. Y ¿cómo se puede tener en cuenta? Bueno, teniendo en cuenta los parámetros de intervalo de confianza, es decir, bueno, en vez de decir que son, no sé, se pierde medio litro, capaz se puede hacer una estimación entre 400 y 600 gramos por
escolinar, ¿sí? Se puede hacer una exterminación un poquito más conservadora. Entonces, como corolario de este trabajo es que se deben acumular saberes referidos a la gestión de la información en contexto de producción animal para que ésta pueda ser utilizada críticamente como herramienta de intervención en los sistemas de producción específicos. Y este es un poco el mensaje que, el corolario que se tiene de este estudio, que es, bueno, si vamos a considerar como importancia estos parámetros de asociación y los vamos a considerar como importantes a la hora de todo el sistema, las empresas lecheras como un sistema de producción, es importante ser muy crítico a la hora de construir estos indicadores, ¿sí? Que son indicadores de importancia, porque son impactos, verdaderamente tienen impacto, pero no deben ser considerados aislados de, por ejemplo, los otros, de tener buena calidad de indicadores de los conjuntos de parámetros o de métricas que representan, por ejemplo, la fertilidad o la producción de leche del rodeo. Y pone, esto da un poco de respuesta a la utilidad del dato cuando se ve la magnitud de la asociación que tiene estas entidades, de la importancia que tiene el control lechero como herramienta de monitoreo de las poblaciones de vacas lecheras, ¿sí? Esto es información que es útil y que tenemos que aprender a manejarla, a gestionarla y a discutirla entre aquellos que forman parte de la lechería, sobre todo a los veterinarios que tienen actividad en la práctica diaria. Creo que es información que se tiene que revalorizar, ¿sí? Bueno, todos en 30 minutos exactos. Lo último ya lo estiré un poquito. Espectacular, Ramiro. Bueno, nada, bien, agradecerte por la claridad de los conceptos, por el cumplimiento del tiempo a la perfección. Estuvimos escuchando al médico veterinario Ramiro Rearte, quien, bueno, compartió muy buenas informaciones, que ya empezaron a llegar las preguntas, Ramiro, pero si no te parece, Bueno, si te parece bien, las vamos a dejar para todas juntas al dale. final. Y ahora voy a pasar a invitar a que encienda su cámara, quien es el segundo disertante de esta jornada de actualización online de APROCAL, quien es Santiago Corva. Santiago, ¿me escuchas bien? Sí, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto, Santiago. Voy a aprovechar para presentarte como profesor adjunto ordinario de Bioestadística e Informática en el Departamento de Episodiología de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, Santiago, también te estamos escuchando bien. Te voy a invitar a compartir tu pantalla para que puedas iniciar. Te recuerdo a todos los que nos están mirando en esta transmisión en vivo, ¿sí? Que ya estamos cerca de las 70 personas en simultáneo mirando desde, te cuento, Santiago, desde Perú, desde Chile, desde Argentina, lógicamente, Córdoba, Santa Fe, distintas provincias, Buenos Aires, ya conectadas, mandando saludos, para escuchar tu exposición sobre mastitis clínica como factor de riesgo de pérdidas de gestación. Así que, Santiago, si a vos te parece bien, está todo técnicamente correcto para que empieces tu disertación. Bien, muchas gracias. Confirmo nada más, ¿están viendo correctamente la presentación? Sí. Perfecto. Bien, como el título lo indica, vamos a trabajar sobre la evaluación de la mastitis clínica como un factor de riesgo en las pérdidas de gestación en vacas de tambo. El trabajo forma parte de mi tesis doctoral, es un capítulo de la tesis en donde estamos trabajando en ver cómo evoluciona la mastitis y las pérdidas gestacionales a lo largo de la lactancia. Para introducirlos en el tema y cómo estamos intentando justificar nuestro trabajo y darle sustento académico, cito simplemente 3 trabajos principales que resumen el inicio y el fin de lo que se lleva hasta ahora publicado. El primer trabajo de Risco, donde, digamos, el puntapié inicial, vamos a tener una referencia durante la introducción al trabajo, así que después vamos a entrar en detalle sobre el tema.
El siguiente es un trabajo que es un metaanálisis, o sea, es un trabajo que a su vez resume otros trabajos, donde hace una revisión entre el primer trabajo de Risco y los trabajos que se vienen publicando, y un último trabajo que sobre la base de todas las informaciones reunidas intenta trabajar sobre la modelización de los costos con respecto a las pérdidas de preñez. Lo importante acá es ver las fechas. Año 1999, año 2019, o sea que hace 20 años que seguimos trabajando en el tema y evidentemente todavía nos queda un espacio para seguir investigando y dar soporte al productor lechero. Entonces, principalmente el tema es cómo afecta la mastitis clínica a la pérdida gestacional y su eficiencia reproductiva. El primer trabajo del año 99 ya cita que si durante los primeros 45 días de gestación se presenta al menos un caso de mastitis, el riesgo de perder esa gestación aumenta casi 3 veces. Y 2 estudios después posteriores reconfirman esto, y no solo lo reconfirman, sino que trabajan sobre el momento que se produce el evento de mastitis clínica en relación con el periodo gestacional. Por eso nosotros después vamos a entrar en detalle en este tema. Bien. 2 partes, un objetivo general y objetivos particulares. En este caso, lo ambicioso es caracterizar las pérdidas gestacionales desde el servicio fecundante hasta los 210 días de gestación. ¿Por qué los 210 días de gestación? Nosotros hemos trabajado la base de Arpecol que mostró Ramiro anteriormente, la generé en una base de datos muy grande y siempre se fijó bajo las pautas de ACHA. Como ACHA marca el inicio de una lactancia con aborto, que también la vamos a mencionar durante la charla, como los 210 días, dijimos, bueno, perfecto, vamos a evaluar desde el servicio fecundante hasta lo que ACHA denomina como un inicio de lactancia con aborto. Y después los objetivos particulares, que es caracterizar las pérdidas de preñez con respecto a su número de lactancia y distintas estaciones del año. Estaciones del año están de forma un poco genérica, pero después vamos a entrar un poquito en detalle a ver qué estación tomamos y cómo se toma esa estación. Y estimar la probabilidad de pérdida gestacional con respecto a la temporalidad del evento mastitis clínica. Después tengo una presentación para que ustedes se ubiquen cómo se bosqueja este objetivo. Entonces, ¿qué estamos intentando probar? ¿Cuáles son nuestras hipótesis? Primero y principal, estamos planteando que la ocurrencia de mastitis clínica durante la gestación previa a los 200 días de gestación, no de lactancia, sino de gestación, se incrementaría a medida que la vaca avanza en su vida productiva y que a su vez estaría en relación con la estación del servicio fecundante. Vamos a ver una diapositiva al respecto bastante interesante. Y después, que la probabilidad de pérdida aumenta en presencia de al menos un caso de mastitis. Sobre esa estructura, tomamos la base de datos de un establecimiento lechero de la provincia de Buenos Aires con los registros completos del sistema Protambo Master. Con esto les aclaro que si bien la DIRSA, o sea, los propietarios de Protambo tienen un convenio con la universidad y por lo tanto un convenio específico con la Facultad de Veterinaria, nosotros no usamos el sistema Protambo, sino que el establecimiento gentilmente nos cede los datos y los transformamos, como en su momento transformé la base de Arpecol, y trabajamos en una base de datos cruda
y por lo tanto pudimos extraer los datos de la manera y de la forma que nosotros podíamos aprovecharlo al máximo, sin estar moldeados por todas las habilidades y posibilidades de trabajo que tiene DIRSA. Entonces dijimos, bueno, tenemos toda la base completa, ¿qué periodo vamos a estudiar? Al final de este año y durante la cuarentena, espero este sea el último congelamiento de la base que hagamos, tomamos 9 años calendarios, desde el 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2018. O sea, esto es muy lego para mí, pero es la vida que ustedes tienen regularmente. Sí, he visto vacas que paran el 1 de enero, vacas que paran el 31 de diciembre, así que bueno, esto lo que es, digamos, honrar el trabajo de los productores lecheros. Y a partir del 31 del 12 del 2018, seguimos un año calendario. O sea que a esa vaca que parió el 31 de diciembre, la seguimos hasta el 31 de diciembre del 2019. Si bien siempre pedimos más y la persona que me da los datos realmente tiene un 200% de disponibilidad con el trabajo, hemos tomado hasta mayo de este año, o sea que tenemos la base actualizada al 20 de mayo del 2020. Por lo tanto, tenemos un año garantizado y más, y por supuesto, no todas las lactancias que se han iniciado el 31 se siguieron un año, porque bueno, la vaca tiene su vida útil, hay vacas dadas de baja, hay vacas que se vendieron, etcétera, etcétera, pero bueno, garantizamos un año de vida productiva. ¿Qué tenemos en total? Tenemos una base bruta con 25.942 lactancias. Ahora bien, como les dije, Hacha tiene pautas de trabajo y normas de estandarización de los datos. Por lo tanto, por un lado, dijimos, ¿vamos a tomar toda la base de datos? No, vamos a parametrizarla y vamos a tomar registros lo más completos y confiables posibles. Por lo tanto, hicimos una selección de registros, primero en base al inicio de lactancia. Esto es familiar para ustedes. Tomamos código 5 para inicio de lactancia y código 6 para aborto con inicio de lactancia. Y por otro lado, hay varios trabajos que hablan de que uno debería predecir la vida y el perfil productivo y reproductivo de una vaca en los primeros 150 días de vida. Bueno, estuvimos trabajando sobre ese tema. En algunos casos nos pareció mucho, en algunos casos no, pero bueno, empezamos a trabajar con que la vaca debía tener por lo menos un inicio de lactancia normal o pseudo normal por el aborto y debía haber cumplido por lo menos el periodo de espera voluntario. ¿Qué me refería con este tema de inicio normal o no normal? Bueno, perfecto, entonces tenemos parto por un lado, aborto, inicio de lactancia, lo que descartamos específicamente, hay 600 y pico de lactancias, que son las lactancias inducidas. Esa lactancia inducida directamente se descartó de la base de datos. Y el PEP se tomó en lo que indica el profesional responsable del área reproductiva en el tambo, que son 50 días, ¿sí? En este caso coincide perfectamente con el 5% de las vacas inseminadas. ¿Qué nos quedó en total? Nos quedaron 22.795 lactancias útiles, donde eventos 5 o 6 y por lo menos habían cumplido el PEP. ¿Cómo pudimos describir esta base de datos con las 20 y pico mil lactancias? Por un lado, teníamos registros con al menos una inseminación artificial. Si íbamos a buscar preñez, teníamos que garantizarnos por lo menos que la vaca hubiese sido inseminada. Entonces nos quedaron 21.526 registros. Descartamos, o perdimos por ahí, 1.269 lactancias. No las perdimos, las descartamos y mi director de tesis ya tiene algunas otras ideas, así que ya va a ocurrir alguna otra idea que hagamos con esta tabla. Bien. Después nos quedaron de los registros con una inseminación y vacas vacías, 2.245 lactancias. O sea que de las 21.000,
2.245 se inseminaron al menos una vez, pero nunca quedaron preñadas a lo largo de al menos un año. Por lo tanto, ¿qué nos quedó para trabajar? 23.583 registros de preñez. Y digo, ¿pero cómo es esto? Uno hace magia, se reprodujeron solos. No, nosotros estamos trabajando, y esto es parte de la originalidad del trabajo que intentamos hacer, es que tenemos 19.281 primeras preñeces, o sea que de estas 21.000 menos las 2.245 que me quedaron vacías, me quedan 19.281 preñeces. Y fuimos a buscar la segunda preñez y fuimos a buscar la tercera preñez. ¿Por qué dice preñez, tercera preñez o más? ¿Por qué? Porque hay vacas con 4 preñeces y hay vacas con 5 preñeces. Son muchas, no. Son 5 vacas con 5 preñeces y ya algo de 16 vacas con 4 preñeces a lo largo de su gestación, a lo largo de su lactancia. Bien, entonces, si estuviésemos en clase presencial les preguntaría, ¿me siguen hasta acá? Bueno, pero se los pregunto igual, contesten por chat. Planteamos más o menos cuál era el esquema reproductivo. Nos quedamos con 23.000 registros de preñez, diagnosticados de la siguiente manera, lo vamos a explicar. Por otro lado, tenemos la otra punta del ovillo, que es el problema del caso de mastitis. ¿Cómo definimos un caso de mastitis en base a la base? Nosotros lo que tenemos en la base son solo los registros de tratamientos clínicos. Por lo tanto, fuimos a la base con la parametrización que nos indicó el profesional, dijeron, bueno, ustedes busquen tal evento y tal evento, ahí van a tener cuándo se inicia y cuándo se termina el tratamiento por mastitis. Por lo tanto, tomamos todo aquel evento por cuarto mamario y que a su vez tuviese un intervalo mayor de 14 días. Entonces, la vaca la trataron hoy, tengo un caso. ¿Cuándo la vuelvo a tomar como un nuevo caso? Dentro de 15 días o si es dentro de los 14 días, si es un cuarto mamario distinto. ¿Sí? Esa es nuestra definición de caso clínico de mastitis. Bien, ¿qué es lo que obtuvimos? Registros con al menos un caso, 13.000 lactancias. Bien, registros sin ningún evento de mastitis, 9.432 lactancias. Recuerden que estamos analizando 9 años de un establecimiento que ordeña en promedio 3.000 vacas por mes. Por lo tanto, por un lado teníamos 22.795 lactancias útiles, de los cuales descartamos las que no habían quedado preñadas, y nos quedaron 19.000 con una primera preñez. ¿Cómo es entonces esta distribución respecto a la enfermedad? Independientemente que fuimos dejando vacas por el camino, perdón, lactancias por el camino, no vacas, sino lactancias por el camino, la distribución se mantuvo más o menos pareja. 58% de lactancias con mastitis y 32% de lactancias sin mastitis. Bien, planteamos el perfil reproductivo, planteamos generalmente en forma genérica el caso de preñez, perdón, de mastitis. ¿Cómo definimos la pérdida de preñez? Acá viene lo más interesante. Primero y principal, diagnóstico ecográfico por el profesional veterinario responsable de la parte reproductiva del establecimiento. Un par de etapas importantes porque hacen a la esencia del diagnóstico de pérdida. Primero y principal, el profesional tiene visitas regulares. Es asombroso analizar en la base la asistencia perfecta del profesional del establecimiento. El profesional me dijo, y bueno, yo voy entre 14 y 16 días, voy, listo, cada 14, 15 días yo tengo el registro del profesional veterinario. Eso da un respaldo digamos, a la fidedigno, o sea, lo fidedigno de la información de manera increíble. Por lo tanto, la vaca se inseminó, aproximadamente entre 28 y 42 días después pasa el profesional veterinario, hace la ecografía, 3 posibles resultados. Está preñada, está vacía, el
la pérdida de gestación. El profesional ve, esto no lo voy a explicar yo, ni quiero que después me reten por decir cosas indebidas, pero detecta que la vaca no estaba vacía, estaba gestando y esa gestación ya no tiene viabilidad. Por lo tanto, ahí ya marqué que la vaca perdió su preñez. ¿Cómo seguimos la historia? 30 días aproximadamente después, la vaca vuelve a hacer su rechequeo de reconfirmación. Por lo tanto, acá tengo dos resultados: la vaca vacía o la vaca tacto normal. Esta vaca puede tener algún problema, tiene alguna anotación, pero está vacía, y esto indica que la vaca está vacía y que ella está habilitada ginecológicamente para seguir siendo inseminada, pero yo acá tengo mi segundo aviso, primer aviso, segundo aviso de que la vaca perdió su gestación. Ya estaba preñada acá, quedó vacía algunos días después. La anotación más abundante, pero es la que tenemos para trabajar, anotación de aborto artificial. La vaca sigue su vida, son muchas vacas, algunas vacas siempre se escapan, es la vida del tambo día con día. Por lo tanto, cuando la vaca tuvo algún registro inicial o incluso un rechequeo de gestación y por alguna razón vuelve a ser inseminada o el profesional la vuelve a diagnosticar como preñada, tiene una anotación previa de aborto artificial. Por lo tanto, yo voy y busco este dato. Es el más abundante. Y el retorno al celo como último tema. O sea, yo tengo una anotación de celo o inseminación fidedigna con respecto a esa vaca, por lo tanto, sé que perdió su gestación. Una simple aclaración en la cual estamos trabajando de cómo pulir este dato es: ¿por qué el retorno al celo y no el aborto artificial o viceversa? Tengo algunos temas de logística donde este dato por ahora me es más fidedigno que esto, pero en algún momento vamos a fortalecer esto y a tomarlo como un dato válido. Y por último, el evento 6 del cual les hablaba, que es el aborto con inicio de lactancia. Entonces, es la última opción donde yo voy, esta vaca estaba preñada, ¿sí? Se la secó, yo le perdí la pisada, ya no la veo más a la vaca porque está seca, ya no tengo más registros, pero tengo dentro de los 10 días más o menos, el cálculo, la mediana, o sea, el 50% da 194 días entre que la vaca quedó preñada y abortó con inicio de preñez, perdón, con inicio de lactancia. Bien, sigamos, que me quedan 10 minutos. ¿Cómo analizamos esta información? Hicimos un análisis estadístico, por ahora lo más sencillo posible, estamos trabajando en algunos modelos más complejos, pero lo que intento es transmitirles una experiencia, más que un análisis estadístico. Hicimos una regresión logística que permite evaluar la relación entre una variable respuesta y variables que pueden predecir el comportamiento de la misma. Pueden o podrían, porque siempre hay que hablar en potencial. En este caso, mi variable respuesta es la pérdida de preñez y mis variables predictoras son algunas. El modelo tenemos muchísimos datos más. Tomamos el número de parto, el número de preñez, la estación del servicio fecundante, los días de gestación al registro de mastitis. Solo me voy a detallar o me voy a hablar un poco en particular con respecto a cómo armamos el modelo con respecto a los días de gestación. Esta barra azul significa que la vaca está gestando, tuvo su servicio fecundante y la observamos hasta los 210 días, haya abortado o no, la vaca siguió su vida, la secaron, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y dividimos entonces el riesgo de pérdida, la vaca está fecunda ya, que está gestando, puede perder su gestación, lo dividimos ese segmento en los primeros 30 días, los siguientes 60 días, los siguientes 90 días y de ahí en adelante hasta los 210 días. Esta idea no es mía, no es original tampoco, está copiado de una persona, de un fisiólogo que hace reproducción,
donde a su vez, en base a ecografía, subdividen este segmento en otros periodos pequeños, pero a nosotros nos servía y es el dato que tenemos. ¿Por qué? Porque la vaca acá se inseminó, acá cayó el veterinario a hacer la ecografía y me dijo, está vacía, está preñada, perdió su gestación. Entonces, esto marca la relación que teníamos con los 30 días respecto del evento que teníamos en primera instancia. Y después tenemos las ocurrencias de mastitis. En esta vaca tuvo un caso de mastitis entre los 30 y los 60 días, y a su vez pudo haber tenido uno entre los 90 y los 210 días. Por lo tanto, dijimos periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4. Se acabó el problema. Bien, ¿qué más tenemos? Y sigamos, vamos rápido. Entonces, ¿cuáles eran los resultados que tuvimos? Este es el comportamiento con respecto al perfil descriptivo que hicimos. Acá tenemos la tasa de detección de celo, todas las vacas que detecté en celo. Acá tengo la tasa de preñez, todas las vacas que inseminé sobre las que fui detectando en celo. Y acá tengo la tasa de concepción, todas las vacas que me quedaron preñadas respecto de las que inseminé. En un ciclo muy importante, esto no es mensual, estos son ciclos reproductivos en ciclos de 21 días. El año está dividido en 17 periodos y vean cómo es el comportamiento de la concepción a lo largo del periodo de 17, representando 9 años. Y acá tenemos la frutilla del postre de esto. Fíjense en esta línea, recuerden cómo en esta línea, fíjense, esta línea que tenemos acá es la misma, simplemente que ampliamos la escala. Estos fueron como se fueron preñando las vacas, y acá tengo la tasa de pérdida gestacional de las vacas a lo largo de los mismos periodos. Esto es como las preño y esto es como las gestaciones se van perdiendo. Disculpen que lo diga tan livianamente porque un tambero me va a clavar algo en el ojo. Bien. Entonces, ¿a dónde fuimos? Fuimos a relacionar esa periodicidad con la mastitis, pero acá ya no en ciclos de 21, sino en ciclos mensuales, del mes 1 al mes 12, donde tenemos, por un lado, la incidencia. ¿Cuántos casos me van apareciendo nuevos por mes? Fíjense, tengo nuevos casos durante todo el año. ¿Y cuántos casos tengo de prevalencia? ¿Cuánto voy conservando cada mes a lo largo del año? Por lo tanto, tenemos un comportamiento pseudoestacional de la mastitis tanto en la incidencia como en la prevalencia. Bien, avancemos. Entonces, ¿qué porcentaje general de pérdidas tengo respecto de la lactancia y respecto de la preñez? Nosotros tenemos una tasa de pérdida general de los 9 años del 24%, que oscila entre el 19 y el 24%, dependiendo de la lactancia y dependiendo también del número de preñez. Ahora, nos queríamos focalizar en las pérdidas de preñez causadas por mastitis. Y en este caso, solo tenemos preñeces asociadas, o sea, pérdidas gestacionales asociadas a un fehaciente caso de mastitis. Ven que la pérdida es algo menor, la variabilidad es algo mayor. ¿Y cómo nosotros podemos evaluar esto? Bien, entonces vamos al cuadro final del trabajo. Teníamos nuestra variable explicativa, día de gestación, estación del servicio fecundante, número de parto, número de gestación. ¿Qué es lo que tenemos que mirar acá? Lo importante es este valor. Muchos se me van a ir acá. Bueno, sí, pará, da significativo, perfecto, ya te lo dije. Entonces, ¿cómo es esto? Tengo un nivel base, el 1. ¿Qué pasa si no pasaría nada, si todo sigue como está? En este caso, la comparación está, ¿qué pasa si el caso de mastitis se da más allá de los 90 días? ¿Y qué pasa si se da antes de los 30 o entre que quedó fecunda y los 30? Perfecto. Yo tengo
una probabilidad casi 5 veces mayor de perder la gestación, si el caso se da acá, casi 4 veces mayor si el caso se da acá, y casi 3 veces mayor si el caso se da acá. ¿Me siguen? Bien. Tenemos el tema de la estación, acá hay que trabajarlo un poquito más, pero bueno, en este caso la estación base o la estación a comparar es el verano. Acá hay un efecto inverso, ¿sí? Donde esto se invierte y es lo que se llama un posible efecto protector. Piensen ustedes que es la estación del cerillo fecundante, o sea que la vaca quedó preñada en verano y le va a esperar lo que viene 30, 60 o 90 días para adelante. Por lo tanto, la conclusión es que tenemos dos bloques, el verano y la primavera por un lado y el otoño y el invierno por el otro. Y, disculpen, por otro lado, el tema de lo que siempre preguntan, que es el tema del número de partos. Acá tenemos un fuerte efecto, tomando la primera lactancia como base, se incrementa casi en un 40% extremo para la segunda lactancia y casi en un 50% extremo para la tercera lactancia. Y por último, dejamos acá medio escondidito este dato porque nos falta trabajarlo, que es el tema del número de la gestación. Aparentemente, por lo que podemos empezar a bosquejar, las pérdidas de preñez serían más factibles en la primera y segunda preñez que en la tercera. Por eso, tomémoslo con pinza, en la próxima charla de APROCAL el año que viene lo cerramos. Bien, entonces, conclusiones. La chance de pérdida gestacional asociada a un caso de mastitis clínica decrece en forma inversamente proporcional. O sea que, a medida que avanza la lactancia, cuanto antes se produzca el efecto mastitis, peor va a ser mi pérdida gestacional, o antes va a ser mi pérdida gestacional. Segundo, el efecto con mayor perjuicio es dentro de los primeros 30 días de gestación. Tercero, la chance de pérdida se incrementaría en siguientes lactancias y sería similar en las sucesivas preñeces dentro de la misma lactancia. Bien, esto es todo. Acá está el Dream Team, este es el soporte. Acá está mi director de tesis y acá está el gestor de todos los datos, el doctor Germán Domínguez, ustedes ya lo conocerán, y es que realmente cuando yo levanto el tubo siempre tiene una respuesta adecuada a la situación que estoy manejando. Y no está en la foto, porque nos cruzamos con él habitualmente, al médico veterinario Sergio Castro, que es el responsable de mastitis y control y calidad de leche en el establecimiento. Le agradezco profundamente porque me ha asistido cuando tuvimos que calcular prevalencias, incidencias, a ver si la información que cruzábamos era coherente. Así que bueno, he cumplido el tiempo. Muchísimas gracias por participarme hoy del simposio. Muy bueno, Santiago, espectacular, te estuvimos escuchando muy claro, muy concreto, gracias por el cumplimiento de los tiempos y por compartir el caudal de información que compartiste con todos los veterinarios y referentes técnicos que están mirando esta transmisión de APROCAL. Les recuerdo a todos que esta presentación va a quedar disponible en la página web de APROCAL, que es www.aprocal.com.ar, donde también van a poder acceder a otros tantos, bueno, a la vaca alrededor de la ubre como digamos, evento más destacado del año, pero sin duda que a todas estas jornadas de actualización que suman y mucho. Así que bueno, un poco cumpliendo con los tiempos, gracias a las disertaciones de Ramiro y también de Santiago, voy a pedirle a Ramiro Rearte que vuelva a encender su cámara y también voy a invitar a que se sume a la conversación al médico veterinario Julián Bartolomé, quien es médico veterinario de la Universidad Nacional de La Pampa, ¿sí? De la Facultad de Ciencias Veterinarias, es director del programa de diplomado en medicina productiva de ganado lechero, director del Instituto de Medicina Reproductiva, también en la Universidad Nacional de La Pampa, consultor en salud y reproducción de rodeos bovinos. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo andás? Hola Luciano, gracias, muchas gracias por la presentación y bueno, y gracias por coordinar este programa y por supuesto a Ramiro y a Santiago por las presentaciones, muy buenos los datos y la gran cantidad de información que han analizado
que no es fácil de hacerlo desde el punto de vista estadístico y bueno, y una base de datos que nunca había sido aprovechada y que en esta oportunidad podemos ver realmente datos muy interesantes, ¿no? Sí, y Julián, tengo yo para abrir con las preguntas, pero como tenemos 15 minutos para preguntas, arranco preguntándote por esto de manejar información, ¿no? De tener este tipo de datos, de manejar estos parámetros, ¿qué relevancia tiene para los veterinarios del día a día de conocer estas informaciones? Sí, la verdad que es muy importante y bueno, y sobre todo para este tema de mastitis y reproducción que muchas veces la gente que trabaja en mastitis le da por ahí más importancia. Los que trabajamos en reproducción a veces miramos para otro lado porque no tenemos mucho que hacer, pero entendemos claramente que la fertilidad es un tema que multifactorial, ¿no? que es integral en el tambo, y esto le pone un poco números a cosas que, si bien había algunos datos en otros países, la realidad argentina no se conocía, y esto permite realmente cuantificar, no solo en subclínica, como hizo Ramiro, sino que en clínica con los datos de Santiago, y aparte ver el impacto en reproducción y ver el impacto en producción, ¿no? Los sistemas se hacen cada vez más exigentes en términos de ser eficientes, y bueno, mirar los datos es muy importante, ¿no? Tal cual. Bueno, gracias Julián, y me diste pie para hacerle mi primera pregunta a Ramiro Rearte, que tiene que ver con esto, ¿no? Julián mencionó trabajos similares o sobre los mismos temas en otros países. Si, digamos, vos notaste alguna diferencia en particular cuando se analizan los casos de Argentina. Bueno, en parte es lo que mostramos. La base de datos, esta clase de estudios como el que realicé en mi tesis, que involucran una gran cantidad de tambos, lo que permiten en buena medida es ver eso, ¿no? Ver la variabilidad entre rodeos. Quizá la calidad o la exactitud, la caracterización de las diferentes realidades de cada uno de los tambos no las captura este tipo de estudios, estos estudios longitudinales de gran escala, justamente nos dan una idea de la variabilidad de una determinada población. ¿Sí? Creo que en ese sentido el trabajo de la tesis lo captura. Y es bastante llamativo. Alrededor, en uno de estudios que pusimos como referencia, es alrededor la variabilidad entre rodeos es del 20%, es decir, la variabilidad, la diferencia entre rodeos, es un estudio de Holanda, de Holanda, no me sé el apellido, de Dur. Lo que midieron es que la variabilidad entre rodeos es alrededor del 20%, es decir, la producción de leche, los rodeos explican un 20% en la variabilidad de producción de leche. Acá en Argentina es alrededor del 35%, es decir, eso es un indicador de que la variabilidad es mucho más grande, y por eso esa variabilidad también la podríamos extender básicamente porque cada establecimiento sería un propio sistema, o sea, serían sistemas o formas de producir leche bastante diferentes, que es una referencia que vemos bastante, escuchamos bastante de los veterinarios, los profesionales que están en la práctica diaria, ¿no? O sea, cada establecimiento es un mundo en sí mismo y estos datos lo reflejan, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista es algo a tener en cuenta, teniendo también en cuenta la importancia que tiene el control lechero, por ejemplo, para el monitoreo de los eventos de mastitis subclínica, no solamente para la asociación con la producción, o con el conteo de células somáticas, sino para el monitoreo y el entendimiento de las realidades de cada uno de los establecimientos específicos. Bien, 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 bien. Gracias, Ramiro. Y voy con la última de mi parte, así ya dejo la mesa de preguntas a cargo del médico veterinario Julián Bartolomé. Voy con Santiago Corva. Santiago, tengo una pregunta también, que es si dentro de las evaluaciones que realizaron, evaluaron también la pérdida gestacional de preñez de mellizos. Sí, ese dato lo tenemos, está recolectado. Estamos esperando a ver si con esta nueva subida de datos aumentamos un poquito el número.
hasta ahora nos ha dado positivo, o sea que la pérdida gestacional de mellizos tendría una probabilidad mayor que una común o una no mellizo, pero bueno, tenemos resultados todavía un poco verdes para mostrarlos, pero tenemos una tendencia positiva. Bien, muchas gracias, Santiago. Bueno, ahora sí, Julián, te dejo para moderar estos 10 minutos de corrido de preguntas y debate entre ustedes. Bueno, gracias Luciano. Yo avanzo con algunas de las preguntas que tenemos acá y después tengo alguna pregunta yo para hacer. Como le decía, los datos son súper interesantes. Acá Gastón pregunta si ustedes podrían recomendar un objetivo para score lineal por rodeo, para las vacas frescas, para las vacas de punta y las vacas de cola. ¿Qué score lineal ustedes buscarían como objetivo para no tener un impacto sobre reproducción? Y asumo que la pregunta va para Ramiro. Sí. A ver, el control lechero como herramienta, básicamente, si queremos ver particionarlo en la lactancia, son dos momentos. Por lo general se utiliza el primer conteo, el primer control lechero, y en ese control lechero lo que se espera es que las vacas, obviamente las vaquillonas tengan una menor frecuencia. A ver, el punto de corte, primer punto de corte de mastitis subclínica, como referencia se pone 200.000 células somáticas, ¿sí? Para estar seguro, algunos autores, para estar seguros de su asociación con procesos mastíticos. Estos conteos hay que refrescar que los controles lecheros son mediciones que están compuestas por leche de los 4/4, ¿sí? Entonces, ese valor medio que se ve quizá no es referencia de la salud de los diferentes cuartos, ¿sí? Entonces, un valor de que existe en la bibliografía es que se puede sugerir hasta un menos de 5% de vacas subclínicas con un score lineal menor a 4, es decir, 200.000 células somáticas en vaquillona, y menos de 10 en vacas de 2 o más partos. Pero son valores de referencia que se construyen a partir de su asociación principalmente con la producción de leche, no con la reproducción, ¿sí? Pero que son, de vuelta, valores de referencia, y quizá lo que habría que hacer es un seguimiento, el control lechero lo que permite es una evolución de determinar en qué momento estos valores esta frecuencia de vacas con mayor conteo de células somáticas ocurren, ¿sí? Me parece que el desafío es hacer un seguimiento, no tanto de determinar un punto de corte, como pueden ser esos que acabo de mencionar, que son los más comunes, sino también un seguimiento de cada uno de los establecimientos para ver si existe variación en este periodo puntual del primer control lechero, ¿sí? Y por otra parte, al final de la lactancia, el último control lechero antes del secado de las vacas, un valor de referencia sería menor de 30% de las vacas tendrían que tener un conteo de células alto, mayor a 4 puntos de score lineal, que es el valor de referencia, pero de vuelta, lo importante me parece que es tener un seguimiento periódico para ver si esa frecuencia de mastitis subclínicas se modifica, sobre todo para tener en cuenta un valor de incidencia, es decir, cuántas nuevas vacas están teniendo episodios de mastitis subclínica, para tener una idea de un programa de monitoreo de estas entidades, ¿sí? Principalmente esos son los dos puntos en el tiempo de la lactancia que más importancia tiene. Muy bien, gracias Ramiro. Una pregunta para Santiago. La pregunta es si tuviste en cuenta, si ajustaste algunos de los resultados de pérdida de gestación por presencias de enfermedades virales, neospora, leptospirosis, si esos rodeos estaban vacunados, si había algún dato de enfermedad. No tengo ese dato en la base, por eso no lo hicimos. Perfecto. No está el registro. Perfecto. Y otra pregunta, Santiago. Acá César Filippetti
sigue un poco los datos que mostraste vos y hace una cuenta que le pareció ver que la tasa de preñez de 21 días oscila en 15-18%, y que bueno, que eso para un periodo de 8 años con la cantidad de lactancias observadas y demás, si te parece que ese es el promedio de los tambos de Argentina, de la zona que vos analizaste, ese 15-18%, si eso es correcto. En eso no podría responder porque no he hecho la misma medición para todos los tambos. Sí les puedo corroborar, porque cuando armé la base de datos de Arpecol, sacamos la estadística básica y este tambo en particular se comporta como los parámetros generales. O sea, el promedio de lactancia por vaca para Arpecol era 2,9 y para este tambo es 2,8, o sea, estábamos en eso. El promedio de servicios nos dio en 3 y moneditas para Arpecol y acá nos dio en 3. O sea que los parámetros reproductivos de este tambo están concordando con los que calculé en su momento para Arpecol. Pero lamentablemente no tengo más la base y no he hecho ese cálculo. Por lo tanto, digamos, esto lo consulto una vez, porque la estadística se hace muy fácil en el escritorio y no soy yo el que está a las 4 de la mañana haciendo los tactos. Entonces, toda esta información la procesamos y la consultamos con el profesional responsable del tambo y le parecieron valores coherentes para los cálculos que estuvimos haciendo. Muy bien, gracias, Santiago. Yo no tenía una pregunta para Ramiro. Ramiro, el estudio tuyo fue en 4 años. Yo no presté atención ahí si hablaste del efecto año o si tuviste algún efecto del año en cuanto al impacto, la variación en mastitis subclínica y el impacto sobre reproducción. Sí, el efecto son 10 años, 14 años, Julián. Perdón, 14 años. Sí. Del 2000 al 2014. 2000 al 2014. El efecto del año, a ver, la reproducción no vi una evolución de la asociación. A medida en mi tesis, en otro de los capítulos de mi tesis, se ve que la fertilidad bajó a lo largo de los años, los indicadores de fertilidad son más bajos en este periodo de tiempo, pero no hice el análisis si ese conteo de células somáticas varió a lo largo del año, a lo largo de los años. Lo que sí se ve en este análisis es que en buena medida la fertilidad cayó algunos puntos porcentuales. Sí. Muy bien. Bien, Julián, ¿querés que cerremos con la última pregunta? Así cumplimos con terminada a las 8:30. Bueno, perfecto. No, por ahí un comentario, tanto para Santiago como los dos, si quieren opinar los dos, Santiago y Ramiro. Ustedes vieron datos, una gran cantidad de datos de mastitis, tanto subclínica como clínica, y vieron porcentajes ahí de aborto que, por lo que yo vi, me parece que los porcentajes de aborto, pérdida de gestación, estuvieron alrededor del 20-24%. ¿Cómo lo ven eso comparado con la bibliografía internacional? Si les preocupa, es un valor que yo estoy bastante de acuerdo con ese valor, es lo que yo veo en los tambos que me toca ver y por ahí visitar o hacer algún tipo de auditoría, son esos los valores de pérdida de gestación que veo, y cómo si les preocupa eso y dónde ven, aparte de mastitis, la oportunidad ahí para mejorar, ¿no? Yo, una opinión, pero esto es una opinión desde el punto de vista del análisis del dato. Por eso hicimos ese gráfico desglosándolo en los periodos, en los porcentajes de pérdida cada 21 días, porque si ustedes recuerdan ese gráfico, en ningún momento sobrepasa el 5 o el 6%, ¿sí? Bien. Pero acumulado da el 20 o el 25. Perfecto. Y ahí, Santiago, te iba a hacer una pregunta sobre vacas que repiten aborto. ¿Eso vos tuviste en cuenta? ¿Evaluaste vacas que son las mismas, que vuelven a repetir el aborto y se mantienen en el rodeo, que tienen más riesgo de abortar? Eso lo calculamos, ¿está? Bueno, en parte lo respondía porque dijimos, bueno, vemos que la primer preñez tiene más probabilidad de pérdida que la segunda
y la segunda tiene más probabilidad, menos probabilidad de pérdida que la tercera, ¿sí? O sea que la vaca se mantiene en el rodeo, pero bueno, manejada, tendría que tener menos probabilidad de perder esa gestación. El grueso pierde 2 preñeces. Ya las de 3 son muchas menos y las de 4 son muy pocas. Dentro del dato observado, ¿no? O sea, también hay que tener en cuenta lo que dejamos de observar. Pero bueno, quería hacer un hincapié en este tema porque nos pasó también al armar la estacionalidad de mastitis. Uno ve la mastitis analizada en 9 años en su conjunto y son valores absurdos. En cambio, desestacionalizado o hecho en una periodicidad, en este caso, yo lo tomaría, tal vez me pueda equivocar, pero lo veo como analista de datos, como una herramienta de monitoreo. ¿Me explico? O sea, que a lo largo del año, en esos ciclos de 21 días, yo pueda ver si estoy por arriba o por abajo de lo que esperaría para esa época y no decir, bueno, estoy en el 6, pero tengo un techo de 25. ¿Me explico? Bien, bien, perfecto. Ramiro, ¿algún comentario? Y cerramos. Nada, al respecto, ya creo que Santiago respondió bien la parte de las pérdidas de gestación, más completo que yo. Bueno, bien, bien. Bueno, yo le agradezco entonces el haber presentado los datos de investigación, datos que tienen relación con su proyecto de doctorado, muy interesante, y de vuelta poner a la mastitis no solo en su importancia en lo que hace a la calidad de la leche nada más, sino el impacto que tiene sobre la reproducción, me parece un dato más que nos lleva a preocuparnos y a seguir trabajando en tratar de mejorar, bajar la prevalencia y la incidencia de esta enfermedad, que la verdad que produce pérdidas económicas muy importantes. Así que les agradezco la participación desinteresada y el tiempo a los dos, y felicitaciones por lo que están haciendo, y bueno, gracias a Procal, Luciano, por la coordinación, y bueno, ya nos veremos entonces en el próximo Procal del año que viene. Seguro que sí, pero como digamos, tiende a ser la última jornada de actualización formal, la vamos a invitar a Marisa Martínez, quien es la presidenta de APROCAL, si quiere prender su cámara y su micrófono para hacer un pequeño resumen, Marisa, y cerrar este ciclo que incluyó la vaca alrededor de la ubre, que incluyó charlas específicas y estas jornadas de actualización. Así es, bueno, gracias a todos por acompañarnos hoy. La verdad que desde APROCAL ha sido, bueno, para todos ha sido un año atípico y nos encontramos desde APROCAL con esta novedad, si se quiere, de esta nueva versión de nuestras capacitaciones a las que no estábamos acostumbradas. La verdad que estamos muy contentos, hemos llegado a muchísimos colegas, a muchísimas personas de la lechería, no solo argentina, sino de la región, y hasta mundial, porque hemos tenido gente de Australia, Nueva Zelanda, de Estados Unidos, de Perú, de Colombia, de un montón de lados, de Costa Rica, bueno, Chile, Argentina, Uruguay. Así que súper felices, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Luciano, la verdad que ha sido espectacular tenerte con nosotros y contar con el apoyo de Motivar en todas estas jornadas, a los disertantes, a todos los participantes, a todos los miembros de APROCAL, no solo de las comisiones técnicas, sino a los profesionales que nos acompañan. Y bueno, tampoco nos podemos olvidar de Maggie, que este año se ha puesto también al hombro todas las capacitaciones, así que muchísimas gracias a todos. Esperamos que hayan podido aprovechar todos estos seminarios, estas jornadas técnicas. Decirles que van a estar colgadas en el canal de YouTube en las próximas semanas. Entran a YouTube, ponen APROCAL y empiezan a aparecer todas las filmaciones, así que pueden encontrar ahí para repasar algún tema, si se perdieron algunas. Y bueno, de nuevo, nuestras redes sociales, cualquier cosa, pueden ver las novedades ahí, y el año que viene, si Dios quiere, volveremos por este medio, y bueno, y trataremos también que sea mixto en la medida de lo posible, para que podamos tomarnos un café y un mate como solíamos hacerlo en nuestros encuentros anteriores. Así que muchísimas gracias a todos, y bueno, que terminen bien el año y nos veremos el año que viene. Gracias por acompañarnos.
Bien, Marisa, buenísimo. Entonces así damos por cerrado. Ramiro Rearte, Julián Bartolomé, Santiago Corva, muchísimas gracias por participar de esta nueva jornada de actualización que organiza APROCAL. Maggie es Magdalena Baraldi, que seguramente les va a estar contestando todas sus inquietudes y mails que escriban cuando entren a la página www.aprocal.com.ar. Así que sin más, y si estamos todos de acuerdo, nos despedimos. Gracias por cumplir con los tiempos, gracias a todos los que participaron. Saludos y cuídense mucho. Nos vemos. Muchas Luego, gracias a ustedes. gracias. Hasta luego.